Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esto es Mirada Sur, un programa de política internacional hecho desde el sur del sur, desde la Patria Grande, desde el interior de la Argentina, que también sale por 360 TV en Buenos Aires, por Canal Acequia en Mendoza, pero hacemos desde CBA 24N en Córdoba. Gracias por estar ahí. Una vez más vamos a repasar todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que viene en el mundo, pero como decimos siempre, con nuestros propios ojos, sin tragarnos nada de lo que nos viene de los medios hegemónicos mundiales. Ya mismo les presento a nuestro compañero, a nuestra tierra, que está sufriendo, gozando, está viviendo, está latiendo, y a nuestros compañeros Amadeo Sabatini y Jenny Ortega Benavides. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola Mariano, ¿cómo estás? Hoy preparándonos a reflexionar sobre esa cuestión tan meneada de la responsabilidad ambiental empresaria. ¿Hay alguna lección en el episodio reciente de Volkswagen? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de verso? ¿Hay algo para aprender ahí? ¿Hay algo para que aprendamos? Yo creo que sí. Bien. Jenny Ortega Benavides, con las comunidades siempre. Los extranjeros, que ya no son extranjeros, son argentinos, pero con la mitad del corazón en la madre patria. Y conservando siempre su cultura. Buenas noches, Amadeo. Buenas noches, Mariano. Hoy nos acompañan miembros de la colectividad ucraniana en Argentina. Muy bien, vamos a estar con eso, pero tenemos muchas cosas preparadas para ustedes y vamos a arrancar ya mismo con el primer informe que da cuenta de este drama que en realidad va a asignar todo el año en política internacional. El drama de los refugiados en Europa, principalmente llegados desde Siria, pero también de otros países del Medio Oriente y del África subsahariana, en este caso sirios que llegan a Alemania por decenas de miles. Dicen, es la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Vemos este primer informe de cómo lo recibe cierta parte de la sociedad alemana. Miles de seguidores del movimiento Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente, Pegida, marcharon el lunes en Dresde contra la acogida de refugiados. Según medios regionales, alrededor de 9.000 personas respondieron a la convocatoria, en la que se gritaron consignas xenófobas. Estoy convencido de que las políticas de Angela Merkel van contra los intereses del país. Y me preocupa mucho, es casi traición. Ha olvidado el juramento que hizo cuando accedió al cargo. Como ya viene siendo habitual, cada vez que Pegida organiza un acto, otra manifestación de signo contrario le salió al paso también en Dresde. Conozco la situación de los refugiados y sé por qué están aquí. Conozco incluso a unos cuantos. Si hubiera una guerra, aquí yo también me iría del país. Por eso no puedo entender tanta intolerancia. La llegada masiva de demandantes de asilo a Alemania ha desencadenado ataques de la ultraderecha contra albergues y centros de acogida y acciones de protesta y acoso a los refugiados en varias ciudades del país. Amadeo, creo que lo más dramático y lo más preocupante es esta reacción social, que haya tanta y tanta gente con intolerancia, con xenofobia, incluso acusándola a Angela Merkel de ser demasiado blanda. Me parece que es el colmo de los colmos, ¿no? Lo cierto, Mariano, es que en estos días se está llevando a cabo la convención del Partido Conservador de Inglaterra y también es el eje del debate allí. La ministra del Interior dijo que su compromiso es que el próximo año sean solamente 100.000 migrantes en Inglaterra, porque ese es el debate que está planteado. Queremos que entre una cierta cantidad para cumplir tareas que necesitamos que hagan, claro, pero no muchos. La hipocresía. Hay un doble discurso permanente porque no es necesitamos que no vengan o necesitamos resolverlo. No, el planteo es que vengan, pero los que nosotros elijamos y la cantidad que nosotros querramos. Y en esto, a ver, ¿quién es peor? ¿Si los gobiernos o los pueblos? Porque la gente con este discurso convencida de que es perjudicial, lo mismo que pasaba en el 39, ¿no es cierto? Antes de que empezara lo que ya sabemos que sucedió en la Shoah.
buscar un chivo expiatorio, sin darse cuenta que ellos, los europeos, son los causantes de este drama que se está viviendo en gran parte del mundo. Con su colonialismo, con su imperialismo, ellos han hecho que Siria hoy sea un lugar inhabitable. A mí me gustaba mucho en el informe la reflexión de ese joven alemán que dice, si hubiera una guerra en mi país, yo también me iría. Como de hecho se fueron, como de hecho ocurrió en las grandes migraciones europeas cuando los acogimos en todo el mundo los europeos. Y la estupidez, perdón que use este término, pero políticamente es estúpido pensar en seguir la línea de Estados Unidos. Estados Unidos hace su juego porque sabe que a las costas de Nueva Inglaterra no van a llegar migrantes nadando, pero a Europa, les guste o no les guste, van a seguir llegando de a cientos de miles, por más que pongan cupos. Vamos a ver lo que decía esta semana, Amadeo, en la Universidad Católica de Córdoba, el viceembajador de Alemania en Argentina, tratando de defender lo indefendible. Lo vamos a ver a Daniel Klus tratando de explicar qué está pasando y cómo Alemania acoge o no acoge a los refugiados. Alemania tiene que enfrentar un número muy grande de los inmigrantes de la región Siria, Irak, pero también Afganistán, del todo África del Norte y también del África del Sur. Entonces tenemos en este momento creo que más o menos 500.000 inmigrantes. Esperamos a casi 1 millón hasta el fin de año. ¿Y esto cómo van a poder resolverlo socialmente? Digo, hay que darles trabajo o tratar de conseguir salud, educación, cosas esenciales. Bueno, el desafío primero es de recibirlos en una forma como corresponde. Los ciudadanos de la Alemania están muy activos. Tenemos más actores civiles que están dispuestos a ayudar que necesitamos. En ese momento muchas instituciones de deporte se transforman en centros para inmigrantes. Bueno, eso es una solución a corto plazo. Si es verdad, vamos a enfrentar mucho más en el meses que viene. Por supuesto, el tema de trabajo es uno de los más importantes. Daniel, por ahora es una crisis, pero algunos dicen que de algunas crisis puede salir oportunidades. ¿Ves algo positivo que pueda surgir de esto para Alemania, para Europa? Sí, bueno, en mi óptica la integración europea siempre avanza si Europa enfrenta una crisis. En ese momento estamos en un diálogo, en un debate en Europa, en un debate muy duro con respecto a cómo recibir los inmigrantes. Es un debate sobre valores, sobre el respeto para el derecho humano, el derecho a solicitar asilo. Y todo eso puede facilitar una respuesta más compleja de la Unión Europea a este tema de los inmigrantes. ¿Es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial? Es una crisis importante, pero teníamos otra crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Para resolver el tema en Siria, en Medio Oriente, y que dejen de salir esta gente desesperada, ¿hay alguna posibilidad de que se resuelva con Bashar al-Assad en el gobierno? Bueno, lo importante es que juntamos todos los actores que tienen un rol en esta situación a una mesa y establecimos medios de comunicación. Eso es lo más importante en este momento. Todas otras respuestas salen después. Bueno, en realidad me parece que lo más importante no es lo que dice Daniel Krul, sino lo más importante de esta semana es que tomó el toro por las astas Rusia. Se metió de lleno Rusia y está bombardeando las posiciones del Estado Islámico, que son los mercenarios que hacen realmente que tanta gente esté saliendo de Siria, ¿no? Mariano,
Me parece que la pregunta que no te contesta es, la pregunta crucial es, ¿hay alguna salida con Bashar el-Assad en el poder? Claro. Porque en realidad lo que está en discusión es esto. Nosotros Claro. queremos que Siria sea como nosotros queremos, Exacto. no como los sirios quieren, no como los pueblos árabes quieren. Nosotros queremos Siria a la medida de Occidente, y eso me parece que es un tema en el cual Rusia dice, bueno, llegó el momento Claro. de poner una opinión distinta, también con un método de intervención directa, pero... Y eso es eso que decís vos, Amadeo, es fundamental, porque eso explica también por qué durante un año, además de haber armado, organizado, financiado y potenciado al Estado Islámico, por qué durante un año Occidente no hizo nada, y cómo en una semana Rusia ha hecho más que Estados Unidos y sus aliados europeos. Bueno, eso también provoca mucho enojo. Lo vamos a ver a Barack Obama hablando de Rusia y de su intervención en Medio Oriente. Barack Obama critica con dureza la estrategia rusa en Siria. En una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha asegurado que las fuerzas rusas en Siria no distinguen entre el grupo Estado Islámico y la oposición moderada suní. Una receta pronosticaba abocada al desastre. La razón por la que al-Assad está todavía en el poder es porque Rusia e Irán le han apoyado. Si en algún momento vamos a tener una transición política, necesitaremos a la oposición moderada en Siria, y la política rusa está poniendo a esas fuerzas bajo tierra o incapacitándolas. Y eso solo logrará reforzar al grupo Estado Islámico. Según el presidente estadounidense, Putin ha intervenido en Siria por debilidad, no por fortaleza, porque se ha alineado con al-Assad en sus horas bajas y con Irán, mientras que Washington ha creado una coalición de 60 países para acabar con el grupo Estado Islámico. Amadeo, a vos te puede gustar más o menos Bashar al-Assad, pero lo cierto, esto no es una opinión, lo cierto es que hasta hace 3 o 4 años Siria era un país estable políticamente, económicamente, laico, dentro de un mar de teocracias y que tenía mucho respeto por las minorías. Hoy Siria es invivible. Y es notable el cinismo de Obama cuando hace este planteo, porque hasta aquí se estuvo financiando con petróleo, con gente que compraba el petróleo que robó el Estado Islámico. ¿Quiénes son los países que compraron ese petróleo y financian la operación del Estado Islámico? ¿Y qué, Turquía e Israel. Claro, digamos, ¿y qué rol le toca a Estados Unidos? El mismo país que acaba de desmentir 4 veces cómo fue que bombardearon un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Entonces hay realmente un doble estándar en el discurso de Obama. Bueno, exactamente lo mismo que la OTAN. Vamos a ver qué decía el portavoz de la OTAN con respecto a Rusia en Siria. La OTAN acusa a Rusia de matar civiles en Siria y condena la violación del espacio aéreo turco. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado que las incursiones rusas en el espacio aéreo de Turquía el fin de semana pasado no parecen un accidente. Los aliados de la OTAN han expresado su firme solidaridad con Turquía. Condenan las violaciones rusas del espacio aéreo de la OTAN. Llamo a Rusia a evitar la escalada de tensiones con la alianza. La OTAN recalcó que Rusia no hace distinción entre grupos rebeldes sirios y ataca a todos los que se oponen a al-Assad. Rusia no fija como objetivo al Estado Islámico, ataca a la oposición siria y a civiles. La OTAN ha denunciado también la creciente presencia de fuerzas rusas en territorio sirio y en el Mediterráneo. Ha llamado a concentrar la lucha en el llamado Estado Islámico. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Y también la hipocresía agregada de que en realidad ellos llamaban opositores moderados al Frente al-Nusra de Al-Qaeda, que después se convirtió en el Estado Islámico. O sea, ¿cómo se le puede creer a la OTAN o a Estados Unidos cuando en realidad han mentido siempre? Rusia bombardea a los opositores, es verdad, porque no lo hace Occidente.
Pero sobre todo eso, Mariano, el concepto de moderado para la OTAN y para Estados Unidos es un concepto altamente variable. Lo que hoy es moderado, mañana puede ser extremismo. Es lo que pasó con Al-Qaeda, es lo que pasó con el Estado Islámico, primero financiados como oposiciones interesantes en el contexto de la convulsionada región, claro. Y después como extremismo. Entonces uno dice, bueno, estos moderados van a ser financiados nuevamente para crear un nuevo monstruo. Todo es muy relativo para la política exterior estadounidense. La categoría de moderado, la categoría de terrorista, la categoría de dictador, siempre ha sido así. Históricamente, voy a decir una guarangada, discúlpenme, pero son las palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt, que dijo, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Esa es la política exterior de Estados Unidos. Ni más ni menos. Veamos qué dice Rusia a todo esto. Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось, тем более по зданиям, где могли или находились мирные жители. Чтобы исключить поражение мирного населения, объекты для ударов российской авиации назначаются только после проведения тщательной разведки, установления их принадлежности к террористической инфраструктуре, определения точных координат и подтверждения присутствия там боевиков по другим каналам. Bueno, ahí están las explicaciones de los rusos que siguen bombardeando a esta hora y hay que ver, para mi gusto le falta una vuelta de tuerca más porque sin tropas en el territorio no vas a ganar nunca una guerra, Amadeo. Podés debilitar al enemigo, en este caso al Estado Islámico, pero hace falta tropas. No sé si rusas, iraníes, sirias o de quién. Eso sin duda, Mariano, es lo que falta en una coalición que también todavía no está del todo conformada y que en la que Rusia ha ingresado al combate, si se quiere, mucho más impensadamente, al punto tal que la reacción de Estados Unidos y de la OTAN es por sentirse desplazadas en la estrategia de combate. Lo vamos a seguir, seguramente es un tema crucial. Ahora vamos a una pausa y enseguida vamos a estar viniéndonos a nuestro continente con el Parlasur. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres. Muy bien, segundo bloque de Mirada Sur y como decíamos, nos venimos a la Patria Grande porque este año hay una novedad muy importante. Por primera vez, los argentinos vamos a empezar a construir con nuestras propias manos la integración regional. Vamos a elegir con voto directo, democrático, a los parlamentarios del Mercosur el próximo 25 de octubre y vamos a ver un informe muy didáctico, muy breve y muy básico de qué es el Parlasur. En el año 2015, los argentinos elegiremos en las PASO y en las elecciones nacionales presidente y vicepresidente de la Nación, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Sí, parlamentarios del Mercosur. En diciembre pasado, el Congreso argentino sancionó la ley que establece su elección, dando cumplimiento al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado en 2005 por los entonces presidentes Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Nicanor Duarte Frutos y Tabaré Vázquez. ¿Qué función cumple? El Parlasur, como se lo conoce, es un órgano unicameral, independiente y autónomo, que tiene como función principal velar por el cumplimiento de las normas del Mercosur, para avanzar con los objetivos de armonización en los intereses de la región. ¿Quiénes integran el Parlasur? En total, son 188 los miembros del Parlasur. Brasil cuenta con 76 parlamentarios, Argentina 43, Venezuela 33, mientras que Paraguay y Uruguay cuentan con 18 representantes cada uno. ¿Y cómo se elegirán? Sencillo. De los 43 parlamentarios del Mercosur, 19 se elegirán en una lista por distrito único nacional y 24 a razón de uno por provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, la República Argentina avanza en la consolidación de la democracia en la región. Bueno, desde hace un tiempo estamos siguiendo este tema con atención. Hace un par de semanas lo entrevistábamos al doctor Rosiña, que fue presidente del Parlasur
y está en un alto cargo de representante en el Mercosur. Hoy estamos en contacto con Ricardo Canese, un parlamentario del Mercosur, pero en este caso de la hermana República del Paraguay. Ricardo, gracias por hablar con nuestro programa. Será un placer hablar contigo, Mariano, y con toda la gente que está escuchando en este momento y está viendo tu programa. Le decimos a la gente de toda Argentina y de toda la Patria Grande que Ricardo Canese es parlamentario del Mercosur desde el año 2008, pero además durante el gobierno de Lugo, interrumpido por un golpe parlamentario en el Paraguay, Ricardo Canese fue asesor del Ejecutivo en los temas de las represas binacionales, tanto Itaipú como Yacyretá. Es así, Ricardo, ¿no? Así es, yo fui coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos y que tuvimos como principal logro un acuerdo entre Lula y Lugo. Yo era el coordinador de la parte técnica, además de mi cargo parlamentario y ad honorem, por supuesto, y ahí conseguimos un acuerdo sumamente conveniente a las dos partes. Del lado paraguayo recibimos, en base a ese acuerdo, 240 millones de dólares más cada año, y además también sin costo para Paraguay la construcción de una línea eléctrica de 500 kilovoltios que ahora permite que estemos abastecidos de energía eléctrica. Fue un logro muy importante, reconocido por toda la ciudadanía paraguaya y latinoamericana. Y bueno, aparte de eso, cumplía estrictamente con mis funciones para la SUR, que ayudó mucho inclusive a este acuerdo y también a toda la integración, porque no hay integración si no hay una integración política, y eso es el Palasur. Exactamente. Lo de una mejor compensación por la energía hidroeléctrica que se produce en Itaipú y que Paraguay no consume y le vende al Brasil, en realidad no fue más que un poquito de justicia, ¿no es cierto? Un resarcimiento histórico, pero es parte de esta integración regional, como también el Parlasur. Ricardo, ¿por qué es tan importante que, además de Paraguay, que ya viene eligiendo directamente a sus representantes, ahora también nos sumemos los argentinos? Mira, es una cuestión casi elemental. Si no nos integramos, vamos a terminar siendo colonia de las colonias, ¿no? Vamos a terminar, de hecho, vamos a terminar en la periferia, lo que decía Samuel Piñeiro, ¿no? América Latina está en 500 años de periferia. Nosotros tenemos que buscar la integración. Ojo, como lo han hecho, y voy a poner ejemplos de luego muy, muy diversos. China, un proceso de integración milenario. Los Estados Unidos de América, no nos olvidemos que hoy Estados Unidos no sería nada si es que fueran 51 estados. ¿Qué sería Oregon o sería el estado de Washington? Nada, absolutamente nada. Sería un paisito, un estado carente de toda importancia. Hoy es la primera potencia mundial. Lo mismo que Europa, entendieron también que tenían que integrar, si no seguir desangrándose en guerras y buscar un proceso de integración, aún con sabemos los problemas que tiene Europa, pero quiero decir de que así como en Estados Unidos, a nadie se le ocurre cuestionar los costos del Congreso Federal que hacen a la Unión, justamente a la posibilidad que sean unos Estados Unidos. Sin embargo, acá yo veo como, claro, casualmente la misma gente que tiene una opinión muy favorable a los Estados Unidos cuestiona que el Parlasur, ¿para qué está el Parlasur? ¿Para qué sirve? Nosotros tenemos que avanzar mucho más. Si yo tengo alguna crítica respecto al Parlasur, es que ha avanzado poco, no como algunos dicen que no tendría que existir. Al contrario, nosotros tendríamos que profundizar el proceso de integración y tener esa patria grande. Ajá. América Latina, en realidad, ¿qué le falta para ser igual o más que Estados Unidos? Tenemos mucho más territorio, más riquezas naturales, más población, gente mucho más sana, mucho más solidaria. Sí. Pero claro, probablemente lo que nos falta es la integración, lo que nos falta es construir esa patria grande, y creo que en procesos como el del Mercosur, en ese contexto el Parlasur, son procesos sumamente importantes. Ricardo Canese, esto que decís vos es muy importante. Si hay alguna falla hay que mejorarlo, pero no tirarlo a la basura, y me das pie para invitarte a que veamos una partecita de un informe que sacó Canal 13 de Buenos Aires con Jorge Lanata, uno de los abanderados en contra
de la integración sudamericana, ¿no? Uno de los que dice, si esto no funciona, tirémoslo a la basura. Y justamente te entrevistaban a vos, me parece que quedó una imagen que quizás no sea tu pensamiento. Te propongo escuchar esta partecita del informe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuánto hace que está en el cargo? Bueno, en este nuevo periodo estoy desde julio del 2013, pero ya fui electo, estuve en el periodo anterior desde el 2008 hasta el 2013. Si la palabra curro te parece muy fuerte, podemos cambiarla por beca. Lo cierto es que acá están los primeros beneficiados por una estructura burocrática cara e inútil. Acá nos reunimos, tenemos reuniones de la bancada paraguaya. Acá está la bancada paraguaya, ¿no es cierto? Hemos recibido parlamentarios del Mercosur cuando nos visitan. Es el antiguo cabildo de la época de la colonia, que fue restaurado por Carlos Antonio López y fue sede del Congreso hasta hace unos 15 años. La parte de Parlasur, ¿cuál sería? Acá está. Una pequeña... Están hasta las chai, personal administrativo. Vámonos, ¿quieren saludarle? Ah, mira ya. Buenas. Estamos sin luz. Estamos sin luz. Bueno. Ah, bueno. O sea que acá se discuten los temas que después se van a proponer en el Parlasur. Cuando nos reunimos en bancada, la bancada paraguaya. ¿Cuánto cobra un legislador del Parlasur? Como él te decía, lo mismo que un legislador nacional. Está en torno a 30 y tantos millones, son unos $6.000. Ajá. ¿Y eso cada vez que viajan o algo, digamos, se le abona un viático? Además, claro, cada vez que hay un viaje, los costos del pasaje y, digamos, para pagar el hotel y lo que corresponda. Está un poco de balde, pero bueno... ¿De balde qué significa? Como... tecoreíno, estar sin hacer nada, ¿no? Ah. Bueno, estamos hablando con Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur. Ricardo, después de ese informe de la Nata, pareciera, uno se queda con la sensación de que vos sos muy crítico con el Parlasur. ¿Qué tenés para decir de esto? Pero lo que pasa es que la Nata cortó, pegó y puso todo lo que... Él construyó la historia. Y yo creo que eso, un periodista que tiene algo de seriedad, no importa de qué ideología sea. Yo me recuerdo bien la entrevista, yo le he dicho cuestiones muy sustantivas, que no las pone porque no le conviene poner. Yo le resalté la gran importancia que tiene para la Parlasur, esto que habíamos hablado, que los procesos de integración, inclusive le cité que el imperio nunca duda de su proceso de integración, nunca duda. Claro. Pero los proimperialistas, los que son partidarios del imperio como el señor Lanata, ellos sí, no solamente dudan, hacen campaña contra la integración de América Latina, porque ellos se deben al imperio, ellos se deben a lo que le dicta el imperio, que no quiere tener dividido a todos los pueblos de América Latina. Entonces, al escuchar esta manipulación asquerosa que ha hecho Lanata, que no tiene ni siquiera la valentía de quizás invitar a un programa y donde debatir abiertamente, realmente es poco. Yo, como habrá escuchado, de ninguna manera he negado todo lo que es el Parlasur. El Parlasur funciona poco y debe funcionar más. O sea, si yo tengo alguna crítica es que justamente los procesos de integración se deben profundizar. Exactamente. Y si no se profundizan, justamente porque hay fuerzas como la de la Nata y otra gente que buscan trabar la profundización de este proceso de integración. Ricardo, los problemas de integración vamos a resolverlos con más integración, no con más desunión de nuestros pueblos. Exactamente, y la democracia, con todas sus fallas, se mejorará con más democracia. Ricardo Canese, claro, muchísimas gracias por este contacto, un abrazo integrador, un abrazo sudamericano, latinoamericano, mercosuriano, y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias, la orden es siempre. Un abrazo. Es así, Jorge Abelardo Ramo decía, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, somos un país porque no pudimos ser una gran nación. Vamos a ver si lo podemos revertir.
Volvemos enseguida con las comunidades aquí en Argentina. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir ahí. Y en este tercer bloque, las comunidades. Esta noche nos acompaña Walter Malanchuk. Hoy voy a machetear los apellidos porque vienen complicados. Él es presidente de la Asociación Ucraniana Sokil en Córdoba. Y tenemos acá a Iván Malanchuk, que es el hijo, exactamente, y a Agostina Mendizábal Chanas, que es primo de Iván, ¿verdad? O sea, tu sobrina. Así es. Todos los apellidos terminados en Yuk o Chenko. Exacto, ¿no? Eso, que significa hijo de. Hijo de. Ajá. Eso, igual como los armenios Jan. Como los Johnson, los Jenson. Ajá. Y acá tenemos la tercera y cuarta generación de ucranianos en Argentina. Ajá. Sí, bueno, nuestros orígenes, por ejemplo, aquí en Argentina, pues en enero del año 1897 llegan las primeras 12 familias ucranianas a la Argentina, Apóstoles, a Misiones, donde ahí estos colonos forman las primeras comunidades. Este nombre de Ucrania, que significa margen o frontera, donde allí se instalaron estos colonos y comenzaron de a poquito a ir, no solamente Apóstoles, sino también en Oberá, donde en estos momentos se realiza la fiesta más importante del inmigrante que se hace en el país. Sí, así muchísimo. Exacto. Después de así sucesivas inmigraciones pasaron de la Primera Guerra Mundial. En el año 30 llegó un grueso de ucranianos muy importante a Córdoba, y después del 46, de la Segunda Guerra Mundial, ya fueron viniendo, pero ya más mermados. Y recién en el 97, cuando Ucrania se independiza, el 24 de agosto de 1991, viene ya una inmigración ya con otra mentalidad, ya una inmigración ya sabiendo dónde quedó la Argentina y cómo éramos. Cuando vino mi abuelo en el 30, creía que Argentina era la capital de Brasil, entonces era otro conocimiento. ¿Y estos ucranianos que llegaron ahora hace 15, 20 años, en qué se integraron? ¿A dónde fueron? Bueno, muchos, ¿a qué ciudades o provincias? Muchos al interior también de Córdoba, algunos también a otras provincias como Mendoza, y no lo olvidemos que ellos se independizan en el 91, pero ellos ya eran gente de 40 años, ya venían con raíces soviéticas. Sí. Entonces, esa apertura que tuvieron que tener los nuevos ucranianos, decir, bueno, ahora cumplimos 24 años de independencia. Entonces, las nuevas generaciones son los que se han vuelto a nacionalizar, se han vuelto a abrir las iglesias y la comunidad. Pero quizás con mucha preparación también, sí, ¿no? Sí. Otra capacitación. Exacto. Por lo general en las escuelas, en Ucrania, en las universidades, 3, 4 idiomas es el normal que aprenden los chicos, digamos, en las escuelas secundarias. En Córdoba están ubicados en la calle Ucrania, que justamente cobra su nombre gracias a la colectividad, y están próximos a cumplir 80 años. Exactamente, o sea, la colectividad cumple 80 años, ahora el 27 de noviembre va a cumplir, y deriva el nombre de la calle, porque en el año 62, en ese entonces el presidente Michalescu pasaba a los vecinos y le preguntaba si quería que la calle se llamara Ucrania. ¿Barrio Pueyrredón? Exacto, el famoso barrio inglés. Ahí hay muchas comunidades. Muchos armenios. Sí, armenios, en su momento yugoslavos, lituanos. ¿En Buenos Aires dónde están los ucranianos? En Buenos Aires están muy dispersos, pero ya sea en Soler está la central de la representancia argentina de los ucranianos. Después, así en Berisso, en San Martín, o sea, hay muchos también ucranianos. Hay una característica. Y está la embajada única en Latinoamérica. La única embajada en Latinoamérica está en Buenos Aires. Hay una cosa que nos une a Ucrania y Argentina, que es la tierra, ¿no? Así es. Son las tierras más fértiles de Las Europa. estepas negras. En su momento, varias paradojas lo que vos me decís. Así como se llamó las estepas, la tierra negra, el granero de Europa, en el año 31-32 hubo un genocidio orquestado por Stalin, donde murieron 7 millones de ucranianos en 2 años. De hambre. Exacto, se llamó Holodomor, hambruna artificial. Y después, en los últimos 7 años, durante una década, murieron 10 millones de ucranianos. Exterminaron casi una generación. El gobierno de ese entonces, con Nikita Khrushchev a la cabeza, iba casa por casa, le quitaba la comida y la ropa y tenían que pasar 20 grados bajo cero. Bueno, hay de la época atrocidades como los cuerpos quedaban directamente con una hambruna terrible y se morían en inicio, o sea, hasta que dejan de respirar.
Y eso fue orquestado, ¿por qué? Porque ese nacionalismo ucraniano, y aparte de querer cambiar la mentalidad de un pueblo, bueno, llevó a pasar todos estos procesos. Y no hablemos de Chernobyl, ¿no? Que fue otro genocidio en el 86, que fue otro genocidio que causó muchísimas muertes. Hasta el día de hoy, los niños con problemas de cáncer. Le vamos a pedir a Walter que nos cuente un poquito qué nos ha traído acá, si podemos hacer una toma de las cosas tan típicas de Ucrania que nos ha traído. Bueno, una de las comidas, digamos, típicas ucranianas es el vareniki, que algunos también se le denomina peroje, que sería comida rellena. O sea, uno es, como acá normalmente es como un raviol grande, que se le pone queso con papa y hicimos una salsita de panceta y cebolla. Y bueno, también se la sabe hacer de ricota. Qué rico. Sí, después hay otras comidas muy típicas. Calórico. Sí, por el clima. El frío. También existía el borscht, que es una sopa de remolacha. El furuxí, que es niña envuelta en hoja de repollo. Claro. O sea, todas comidas, digamos, con alta caloría. Acompañado por un vodka. Ah, sí, por supuesto. Vodka viene la palabra vodá, que significa agua. Ajá. Así es. Agua. Tenemos también las mamushkas y los huevitos de Pascua, que se llaman ¿cómo? Pisanka. Pisanka en Ucrania, según las regiones, tenían el arte de pintar esos huevitos como un souvenir. Sí. Un pisanka cuando alguien nacía, cuando se casaban y también cuando fallecía. Pero lo pintaban con una técnica muy particular, porque era como una especie de miel. Exacto. Cada región tenía un tipo particular de tintura y cada uno sabía que en base a cómo era ese color o ese trazado, sabían de qué región era. Lo mismo con los bordados. Ajá. O sea, es típico encontrar en una camisa ucraniana bordados. Los bordados, según los colores, también significaban la región donde era. Y entonces, por eso, en la época de los cosacos, cosaco significa cosac, guerrero libre. El cosaco siempre fue ucraniano. Ucrania, la capital Kiev, tiene 1500 años de antigüedad. Bueno, entonces, el Rus de Kiev. Exacto. Por eso es como el centro, el corazón del mundo eslavo. Eslavo, sí. Por eso estos bordados característicos, cada color, como usted decía, sabían que era de tal familia. No se olvide que en esa época no había documento, entonces las guerras, entonces encontraban un cuerpo y más o menos calculaban que como era el bordado, sabían de qué región era. Pero yo quiero volver un poquito con el tema de los huevitos de Pascua, porque tiene una razón de ser el tema del pajarito, del soquil. Claro, nosotros en la colectividad, ¿por qué se llama soquil? Soquil es un águila, entonces por esa ansia de volar, nuestros abuelos, los fundadores de la colectividad, dijeron, bueno, le ponemos soquil porque en ese momento Ucrania no era libre. Entonces, esa metáfora de creer y de que su país fuera libre, le pusieron soquil a nuestra asociación. Que hoy lo podemos ver también en el escudo que tiene la colectividad. ¿Están próximos a celebrar la fiesta de las colectividades en Córdoba? Sí, casualmente hoy se estuvo reunido con la Municipalidad de Córdoba y se va a hacer por segunda vez la edición de fiesta de colectividad en el Parque Sarmiento, que va a ser el día de noviembre, la primera semana, y en la cual va a aglutinar 18 stands con comidas típicas, baile, y bueno, esperamos, porque no toda la gente puede ir a fiestas de colectividades en otros lugares, sino te las reclaman que la hagamos en Córdoba. Y es como comer en el patio de tu casa, porque nosotros hacemos las comidas caseras y se las presentamos al público que no. Bueno, vamos a terminar, si se quedan un ratito, vamos a terminar el programa con música ucraniana. Bueno, sí, tenemos un regalito para ustedes. ¿Sí? Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y quería decir también que en el caso de Tamarit, el rector nos da una mano realmente a las colectividades, nos abre sus puertas para que nosotros podamos transmitir nuestras culturas y de todos los demás, digamos, colectividades que componen la UCIC, que es la Unión de Colectividades Independientes de Córdoba. Gracias, Walter. Vamos a un corte muy breve y estamos con Cambio Climático. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay, el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Muy bien, gracias Ricardo Nieto, acá en el piso, gracias a Jorge Rodríguez en los controles. Ya estamos terminando el programa, el último bloque, Cambio Climático, pero hay una noticia importante de esta semana. Realmente la alianza comercial más grande de la historia en el Pacífico. Se terminó de conformar el Acuerdo de Asociación Transpacífica. Lo cierto es que allí se concentra el 40% del comercio mundial entre estos socios que van a
a conformar este acuerdo. Podemos ir viendo la placa mientras seguimos explicando quiénes conforman este acuerdo. Lo que tiene de importante es que, por supuesto que lo lidera Estados Unidos, y lo que vemos en la placa, Mariano, es el nivel de intercambio que Estados Unidos tiene con cada uno de los países socios. Por supuesto, Canadá y México, con quien ya tiene un acuerdo comercial Estados Unidos, el NAFTA, y el NAFTA me parece que es una buena medida de para qué va a servir este acuerdo. El NAFTA, en definitiva, terminó exportando mano de obra a costos exteriores, en el caso de México, para concentrar el grueso de la tecnología en Estados Unidos y Canadá. Pero, en definitiva, de Latinoamérica no solamente participa México de ese acuerdo, sino que han sumado a Chile y a Perú. Y después los tigres del sudeste asiático, ¿no? Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Japón, un jugador fuerte, y Australia. Y nosotros veíamos, Mariano, hace poco en un informe cómo China está construyendo islas artificiales en la región, porque precisamente este área concentra el grueso del comercio mundial. Es neurálgico. Bien. Entonces, digamos, sin duda, Estados Unidos está haciendo una apuesta fuerte, falta que los parlamentos de todos los países miembros lo ratifiquen al acuerdo, y por supuesto, como es una iniciativa de Obama en Estados Unidos, el Congreso por ahora parece que no tiene mucha prisa por ratificarlo. Bueno, y ya que estamos en Estados Unidos y sobre todo en la costa pacífica, que es California, en California también estalló el escándalo de Volkswagen, ¿no? El escándalo de Volkswagen, digamos, ha sonado, y vamos a tratar de ir un poquitito sobre el tema, por lo menos tomar lo más significativo de lo que haya ocurrido, para ver si se pueden sacar algunas conclusiones. Bien. Lo primero es que, más allá de que esto comenzó con la investigación de un profesor universitario que se puso a controlar las emisiones de los gases y compararlos contra lo que decían las normas, finalmente el CEO, el jefe máximo de Volkswagen en Estados Unidos, reconoció el problema y lo hacía de un modo absolutamente contundente. Veamos el tape. So let's be clear about this. Our company was dishonest with the EPA and the California Air Resources Board and with all of you. And in my German words, we have totally screwed up. A confesión de parte, como decimos Mariano en general, para que el ejecutivo de una mega compañía se pare frente a una audiencia y diga nosotros la fregamos totalmente, en fin, se puede ser más o menos elegante. Ni siquiera dijo nos equivocamos, nada, dijo los engañamos. Ahora, Amadeo, yo te quiero preguntar, ¿en qué consistía realmente el engaño? Bueno, vamos a explicarlo sencillamente. Porque es una cosa que exige de mucha fineza, mucha precisión tecnológica. Los vehículos adulterados, Mariano, estaban en condiciones, eso que vemos en pantalla es un dínamo de pruebas como lo que hay en cualquier prueba, ensayo de vehículos, ¿no es verdad? Los vehículos, los motores, estaban programados, su computador interior, para detectar si el vehículo estaba siendo sometido a un ensayo de este tipo o estaba circulando libremente en la calle. Cuando detectaba la computadora del auto, cuando detecta, porque estos autos están circulando, son todos diésel, que está en una prueba de banco, en un dínamo, entonces la computadora regula la emisión de gases para bajar completamente el nivel de producción de gases contaminantes, de modo tal de que caiga dentro de las normas de Estados Unidos. O sea, realmente inteligente y cuando el auto no está en una prueba, contamina más. Hasta 40 veces más. Vos te das cuenta que eso implica, exige, digamos, no solo una tecnología, sino una concertación para para desarrollar esto, para ponerlo sobre los vehículos, para testearlo antes de usarlo. Bueno, y finalmente, si no hubiese sido por la curiosidad de un profesor de California, esto no resulta. Pero uno dice, tanto es lo que contaminan los vehículos europeos o los de marca Volkswagen que requieren este tipo de trampas. Bueno, vamos a ver cuánto contaminan respecto a las normas de Estados Unidos. La EPA, la Agencia de Protección Environmental Protection Agency, es la agencia que regula las cantidades
de gases contaminantes. Bien. Y allí vemos 2,6 veces más es la marca Volkswagen. ¿sí? Pero no es solamente Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW, 4, veces más que lo que marca como regulación la EPA. Y no son solamente problemas de autos alemanes, los franceses Citroën 3,9 veces. Y si vos le querés poner potencia a un auto, Mariano, allí es cuando empieza el verdadero problema de la contaminación. En los Audi es 8,2 veces más. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Los vehículos europeos no pueden circular en ningún lugar del mundo porque contaminan más que lo que exigen las agencias de control. No, Mariano. El lobby de las empresas europeas automotrices ha garantizado que los estándares de contaminación permitidos en Europa sean sensiblemente superiores a los de Estados Unidos. Entonces, si vos tenés el mismo auto en Estados Unidos, estás obligado a contaminar menos, cosa que el auto no puede hacer. Entonces, concretamente, sabiendo que no cumplían con el estándar de contaminación, Volkswagen decidió no solamente mentir, engañar, hacer este fraude, sino fundamentalmente desdecir todo lo que es su política respecto a convenciones ambientales, a compromisos ambientales. Esto es lo que hace una gran empresa con su responsabilidad ambiental empresaria, ¿no? La cumplo mientras no vaya en contra de mis objetivos comerciales. Gracias a esta política, Volkswagen se transformó en el primer vendedor de autos del mundo, Mariano. Superó el año pasado los 10 millones de vehículos. Entonces, qué raro. Dice, ese para mí es la lección, ¿no? Esto es lo que las grandes empresas hacen con sus compromisos ambientales. Qué raro, porque desde chiquito a mí me enseñaron en la escuela, en los medios de comunicación, en todos lados, que los alemanes eran serios, no mentían, eran respetuosos, los europeos en general, siempre mejores que nosotros. Algo me parece, me dijeron mal, ¿no? Hay que sacarse las cadenas mentales, es lo más difícil del colonialismo cultural, ¿no? Sin ninguna duda, porque este hombre se presenta y dice, la fregamos como si eso arreglase el problema. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Amadeo. La seguiremos. Por supuesto. Jenny, nos vamos con música ucraniana de Apóstoles Misiones. Exactamente, nos vamos con una canción de Rubio Grabovsky. Rulo Grabovsky, los 4 haces que hacen música típica ucraniana, esta vez desde Misiones. Bueno, nos vamos. Acuérdese, mejor mirémonos un poco nosotros y no idealicemos lo que viene de afuera. Un mundo mejor es posible, hagámoslo entre todos y hagámoslo ahora. Chao.